Bueno, comenzamos. Estamos corriendo después de haber superado los $57,000, producto de el caos que hubo en los mercados. Como pudimos notar, Bitcoin y el resto de los mercados mundiales sufrieron el mayor crash desde el 2022. Y eso vamos a entenderlo. Te quiero compartir, según mi criterio, qué fue lo que ocurrió y cómo podemos aprovechar eso y qué puede estar pasando a futuro. Y obviamente, dependiendo de lo que esté pasando a futuro, vamos a tomar las diferentes decisiones. Y aquí les digo, ya esto era lo que realmente estaba esperando. Por eso, a pesar de que en aquel momento Alemania era el miedo y cuando se agotaron los Bitcoin, los vendieron todos, el mercado se recuperó y yo les dije, les voy a pasar una lista. Sin embargo, nunca la pasé porque había algo detrás de todo. Y era esto, realmente, era esto, que todavía no sabemos si la corrección llegó hasta allí. Realmente no. Así que bueno, empecemos. Ok. Al inicio de la semana, como pudimos notar, experimentamos una caída de precios importante, no solo en Bitcoin, sino también en el resto del mercado cripto, sino que prácticamente en todo el planeta, porque no solo fueron las bolsas de Estados Unidos, fue la bolsa de Japón, la bolsa de Corea, la bolsa de Hong Kong, absolutamente todas las bolsas corrigieron, la bolsa europea, el DAX alemán, no nadie se salvó. Ajá. El primero que sufrió la caída y el verdadero responsable de todo esto fue Japón. Concretamente, gracias a una estrategia de inversión conocida como el carry trade del yen japonés. Ahora, Nelson, ¿qué es el carry trade? Ok, te explico aquí más o menos cómo funciona el carry trade. El carry trade es una operación en la que un inversor pide un préstamo con en una divisa con pocos intereses, para invertirla en otra divisa mucho más fuerte y así poder comprar bonos que tengan intereses más altos o activos en la bolsa que den mejores rendimientos. Muchos le llamaban a esto el ciclo del dinero infinito. Ya van a entender por qué. Exactamente, este proceso era sencillamente pedir prestados yenes a los bancos japoneses que tenían 0% de interés. Sí, tal cual así como lo escuchan. No cobraban ni $1 por prestar dinero. Bueno, en aquel mes sería no cobraban ni un yen por prestarte dinero. Los japoneses y todo aquel inversionista que tenía acceso a la banca en Japón solicitaba estos créditos y sencillamente lo invertía en dólares en el mercado americano, comprando bonos del tesoro que pagaban el 5.5% anual, y todos sabemos que eso es dinero estable. Bueno, entre comillas estable, porque al fin y al cabo es dinero fiduciario que también se devalúa, pero se corre menos riesgo. Y te estaban dando dinero sin ningún tipo de intereses, sumado a que esa moneda, el yen, es una moneda volátil que se devalúa constantemente. Por lo tanto, si una persona pidió hace 2, 3 años atrás, 4 años atrás, un crédito en yenes, antes del colapso debía la mitad al banco, porque el yen se había devaluado versus el dólar. Sumado a eso, si ese dinero, porque muchos lo hacían una especie de portafolio de inversión en el cual invertían una parte en bonos del tesoro y otra parte en los activos de la bolsa y en el mercado del mundo cripto también. Mucho dinero también entró en cripto, porque era dinero gratis. Ahora, el problema explota cuando el Banco de Japón subió las tasas de interés 25 puntos básicos. Porque para que más o menos entiendan, no es que era cero para el inversor tradicional, para el retail, pero los bancos tenían tasas negativas. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos estaban obligados a mover dinero, porque si no tenían que pagar por el dinero que tenían al Banco Central japonés. Obviamente eso hizo que todos los bancos prestaran dinero. Al subir esa tasa de interés, por efecto normal de sentimiento, hace que el yen se fortalezca, ¿no? Tomen en cuenta que esta subida de 25 puntos básicos llevó a la tasa de interés japonesa a una franja que no se veía desde el 2008. Estamos hablando de más de 16 años.
Bueno, este movimiento ha ido poco a poco provocando que el miedo de esos inversores que tienen cantidades gigantescas de deudas en yenes por muchos años, hagan que los motivó a liquidar sus posiciones en dólares, en la bolsa norteamericana, en criptomonedas y también en el Nikkei japonés, porque ellos también invertían en la bolsa japonesa, para poder así tomar esa liquidez y liquidar el préstamo que tenían en yenes, porque el yen se estaba revalorando, se estaba fortaleciendo, tomando en cuenta de que la Fed va a hacer justamente lo contrario al banco japonés. La Fed está por recortar tasas de interés. ¿Qué pasa cuando se recortan tasas de interés? La moneda se debilita. Entonces, el banco japonés subiendo tasas, se fortalece el yen. La Reserva Federal, reduciendo tasas, se debilita el dólar. Por lo tanto, el problema en que se podían meter todos estos inversores iba a ser descomunal, por lo que empezaron a liquidar posiciones masivas para poder tener liquidez e ir a sus bancos y liquidar los créditos. Y esto sin olvidar otro problema, que es el de la macroeconomía. Y realmente este lleva ya tiempo siendo un problema, ¿no? Y es el miedo a la recesión, a una recesión parecida a la del 2008 con la crisis financiera que mucho se ha escuchado, hay mucho rumor, hay mucho miedo. Y este miedo obviamente se incrementó cuando la Reserva Federal decidió no bajar tipos de interés el pasado 31 de mayo. De mayo no, de julio, 31 de julio. Y esa misma semana en la que la Reserva Federal decidió no recortar tipos, tuvimos un reporte de desempleo que causó mucho miedo. Pues se esperaba un 4.1% y tuvimos un 4.3% de desempleo. Si bien es cierto, no es un dato alarmante, pero recordemos que el desempleo es un dato desfasado con respecto a la economía, por lo que pequeñas alteraciones generan demasiadas alarmas y muchos miedos. Entonces, ¿por qué ha habido este crash? Ya entendimos el todo, prácticamente la lógica del movimiento del dinero. ¿Ah? Sencillamente por el miedo a una recesión grave. Esto ha preocupado a muchos inversores que en este momento esperaban que la Reserva Federal realizara una reunión de emergencia para bajar tipos de forma agresiva, por lo que aceleró la preocupación por parte de esos inversores endeudados en yenes, que están buscando y siguen buscando liquidez, o sea, vender sus dólares para poder cancelar los préstamos. Ahora, desde mi punto de vista, si la Reserva Federal tomaba la decisión de hacer un recorte de emergencia, la caída hubiese sido más grave. Por eso estoy convencido que por lo pronto todo esto genera una oportunidad única, muy parecido a ese marzo, abril y mayo del 2020, cuando tuvimos la enfermedad, la pandemia. Ahora, hasta el momento, la desinversión que ha ocurrido por la estrategia de la reversión del carry trade en el yen, se estima que es aproximadamente un 50% según JP Morgan. Esto quiere decir que probablemente se haya detenido las ventas que tenían como objetivo pagar esos préstamos. ¿Por qué se detuvieron? Porque la Reserva Federal no salió a dar un recorte de emergencia. Porque si ellos daban ese recorte de emergencia de 50 puntos esta semana, el mercado se hundía. Porque ese 50% que no se terminó de liquidar, se hubiese liquidado. No hubiesen esperado que el mercado, que el dólar se siguiera debilitando ante el yen. De hecho, hay rebote. Por eso rebotó el mercado. Si no hubiésemos seguido cayendo. Pero calma, el panorama en este momento está cambiando. Primero, el banco japonés salió y dio marcha atrás a su política de subida de interés. Dijo, ya no vamos a subir más. Pues eso también como que precipitó a ese rebote. Y realmente todo este esfuerzo que ellos hicieron subiendo 25 puntos básicos, lo único que les hizo fue remontar un 3% entre el dólar yen.
Esa es la realidad. No hizo más efecto. Lo que hizo fue una consecuencia bastante, tampoco es que es la peor, les voy a ser sincero. Bitcoin corrigió un 30%, pero bueno, los que estamos en el mundo cripto entendemos que eso es normal, eso es parte de. Las bolsas, el S&P 500, el Nasdaq corrigió 17% y el S&P ligeramente un poco más del 10%. Tampoco fue alarmante. Ahora, la bolsa japonesa sí cayó bastante, cayó más de un 50%. El Nikkei, él sí sufrió, pero las bolsas americanas, yo creo que eso fue lo que hizo que la Reserva Federal no tomara la decisión de hacer un recorte de emergencia. Dijo, bueno, si me corrigió 10%, el S&P 500 en teoría es un recorte normal, es una corrección normal. El Nasdaq del 17, el Nasdaq siempre va a corregir más que el S&P 500 porque son activos mucho más volátiles, son activos tecnológicos. Y bueno, Bitcoin por cualquier cosa corrige 30% también, no tenemos que alarmar. Bienvenido al mundo de las criptomonedas, así funciona. Otra cosa, la Fed en este momento, hay que analizar ahora lo que puede estar pasando por la cabeza de la Fed. La Fed se cuenta en una situación en la que realmente todos vamos a perder. Cualquier decisión que tome, porque se puede venir la corrección general. No sé si este año, no sé si el que viene. Yo siempre he apuntado a que va a ser a finales del 2025, principios del 2026, pero todo puede cambiar. Nada está escrito en piedra y tenemos que adaptarnos a lo que eso ocurra, a las condiciones que tengamos. Entonces, si la Fed recorta tasas agresivamente, los mercados caerán más. Eso es lo que yo creo. Y se corre el riesgo de que reviva la inflación. Recuerden que llegó al 3%, el objetivo es el 2%. Lo que podría decir la Reserva Federal es lavarse las manos y decir, bueno, subo el objetivo, subo el target. Ya no va a ser el 2%, sino va a ser el 3% o el 2.8 o el 2.5. Eso bien puede pasar, pero no creo que lo haga. Okay. Reducir las tasas estadounidenses solo va a empeorar la situación. Ahora, si la Fed no recortaba tasas, que es lo que ha pasado, los temores de la recesión van a seguir aumentando. Entonces, fíjense los miedos que hay. Hay dos escenarios bastante complicados. Si no hay recorte de tasas, habrá más preocupación por el aumento del desempleo y ahora está a un nivel más alto que hace 3 años. La Fed tiene que elegir si quiere inestabilidad en los mercados e inflación o una posible recesión. Esos son los dos escenarios que hay. ¿Qué se quiere? Y ojo, si toma la primera decisión, eso no quiere decir que no desemboque todo en una recesión también, porque igual podríamos llegar a una recesión. Así elija la inestabilidad y la inflación. Podría desencadenar también una recesión. Entonces, a mi criterio, para mí, la mejor decisión es el segundo escenario, en el que la Reserva Federal haga recortes de 25 puntos básicos en septiembre, 25 puntos básicos en noviembre, 25 puntos básicos en diciembre y así sucesivamente, a aprovechar el discurso del señor Powell, que es muy bueno dando discursos, para calmar a los inversores, vender optimismo, esa es su especialidad, y bueno, ir tomando decisiones como vaya pasando el tiempo. Pero una decisión exagerada y de emergencia en este momento no creo que hubiese ayudado a los mercados. Ahora, también hay cosas buenas que por allí se escuchan, ¿no? Tenemos también al Tesoro de los Estados Unidos que piensa recomprar 46.000 millones de dólares en bonos gubernamentales, en títulos gubernamentales que están en circulación hasta finales de octubre. O sea, va a disponer ese dinero para inyectarlo a los mercados, bueno, al final, a la economía. Eso siempre termina en los mercados. De aquí a finales de octubre. No es mucho dinero, pero eso te cambia la narrativa. ¿Por qué? Porque es un cambio positivo en la política monetaria. Y ya eso es mucho. Ahora, y los bancos centrales, analizando también la macroeconomía mundial, los bancos centrales de las economías más avanzadas han acordado reducir tasas de interés. Podemos ver que todas están reduciendo tasas. Llevan 35 recortes aproximadamente las economías de primer mundo.
superando así las reducciones del primer trimestre de este año. O sea, en este segundo trimestre que cerró, hicieron más recortes que en el primer trimestre. Vamos a ver qué pasa con este tercer trimestre.